Cuando uno comete un error, lo peor es hacerse el loco, olvidar. Lo más recomendable es sentarse a reflexionar, a repasar el hecho, para al menos disminuir las posibilidades de que vuelva a ocurrir. La dictadura militar en Chile fue mucho más que un simple error, por supuesto. Sin embargo, no nos podemos dar el lujo, sobre todo en este caso, de olvidar. Con esa convicción es que la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes organizó un seminario de rescate de la memoria histórica y nosotros queremos conversar con todos sus participantes precisamente para colaborar con esta tarea. Hoy tenemos aquí a un doctor en Historia de la Universidad Católica que actualmente hace clases en la Universidad de Santiago, ex Universidad Técnica del Estado, UT. Don Mario Garcés, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Usted habló de los movimientos sociales y de la unidad popular ante un auditorio de adultos, pero también de muchos jóvenes estudiantes universitarios. Cuéntenos básicamente qué fue lo que planteó. Sí, yo hice un esfuerzo por abrir el campo de las memorias, digamos, no solo a la memoria más traumática, más dolorosa, digamos, lacerante, en cierto modo, que es la memoria asociada a la violación de derechos humanos, sino que quise abrir a otras memorias, que me parece que son las memorias que han tendido a ser olvidadas o relegadas a un segundo plano, que es la memoria de la vida de la sociedad anterior al golpe. Y por eso mi tema es movimientos sociales. Es decir, en el fondo este es un tema que a los historiadores nos preocupa mucho, digamos, ¿no? Y yo hacía alusión al seminario que se hizo en Santiago en estos días, de las distintas escuelas de historia de la Universidad de Santiago. ¿De la Universidad Alberto Hurtado? No. ¿Otra? No, se hizo un seminario, un seminario que se llamaba 40 años del golpe, usos y abusos de la historia, y lo hicimos en convenio en la Alberto Hurtado, Finisterre, Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Católica, todas las universidades de Santiago. Ya. Se hizo en el GAM, este lunes, martes y miércoles. Y el seminario lo abrió un amigo nuestro, historiador norteamericano, Peter Wynne, y él nos puso la pregunta sobre cómo el golpe tiñe un poco la historicidad del Chile reciente y tiende a oscurecer un poco la historicidad anterior al golpe, justamente esa época anterior, digamos. Entonces mi interés está muy centrado en esa época y conectado con el presente, digamos, porque si uno tuviera que decir que es lo más característico de los años 60 y de la Unidad Popular, más que las vías, sí, vía armada, vía pacífica, en fin, es la movilización y la participación social. O sea, incluso uno podría decir, los cambios en Chile no empezaron con la Unidad Popular, sino que con la democracia cristiana, con la Revolución de la Libertad. Y la Revolución de la Libertad lo que hizo fue favorecer el ingreso en las luchas políticas de dos grandes sectores, muy poco integrados a la sociedad, casi marginales a la sociedad, como era el mundo de los campesinos y el mundo de los pobladores. Por lo tanto, lo que explica de alguna manera la historia de los años 60 es una sociedad que se ha hecho mucho más democrática, porque tiene que tener en cuenta el accionar histórico no solo de la vieja clase obrera, los empleados, los funcionarios públicos, en fin, o las clases medias, sino que ahora también a los campesinos y también a los pobres de la ciudad. ¿Qué hace que ellos participen de eso? Yo creo que, bueno, y este fue otro tema que también traté de esbozar un poco desde el punto de vista más teórico, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿qué hace? Tal vez el que en los años 60 generó un clima, como dicen los sociólogos norteamericanos, de oportunidades políticas distintas, es decir, de mayor apertura a reconocer y escuchar a estos sectores. Y por otro lado... ¿A nivel mundial, perdón, eso? Sí, a nivel mundial, porque efectivamente los 60 es una década de los movimientos estudiantiles en Francia, de los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos, de movimientos incluso en Japón y Corea, movimientos juveniles, y de movimientos latinoamericanos, revolucionarios o de cambio, reforma universitaria, etc. O sea, es una época bastante bullente desde el punto de vista social. Pero en el caso de los pobres chilenos, yo creo que los pobres en Chile tienen un rasgo que es muy peculiar, digamos. Son portadores de grandes tradiciones de organización.
Yo una vez estaba en una actividad en Perú, en Lima, en un barrio, y un dirigente social, no, un dirigente político, no, explicaba a un grupo social que si querían cambiar la sociedad tenían que hacer como los chilenos, porque donde se encuentran dos o más chilenos surge alguna organización. Yo creo que hay algo de verdad en eso. Chile tuvo y ha tenido tradiciones organizativas populares muy importantes. ¿Pero todavía, dice usted? Yo creo que sí, de otro modo, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. ¿Por qué es posible el movimiento estudiantil? Porque se recrean organizaciones y porque están en la memoria. Pero los líderes no son precisamente pobres. No, claro, es que este es otro caso, pero me estoy diciendo que a propósito, más allá de los pobres, incluso en la cultura nacional, el recurso de la organización es un recurso conocido. Claro. En el caso de los pobres, en los años 60, claro, hoy día quizás se ha debilitado, pero en los años 60 es una experiencia importante que además recibe apoyo del Estado. Es decir, en los años 60 la Promoción Popular es una oficina que se crea desde la presidencia y que apoya la organización de los pobladores. Incluso el Estado estimula que el pueblo se organice. Para postular a programas de vivienda en los 60, si tú estabas organizado tenías más puntaje que no estar organizado. Bueno, este es un elemento importante, digamos, ¿no? Porque nos dice dos cosas. Uno, hay más sectores incorporados a la sociedad, reconocidos por la sociedad, pero son sectores que son reconocidos porque también hay procesos de cambio importantes. En el caso del campo, es la reforma agraria, no hay ninguna duda, democratizar la propiedad en el campo. Pero en el caso de los pobladores, es realizar un viejo sueño de los pobres, tener casa propia, dejar el conventillo, dejar la población callampa, dejar de ser allegado. Y entonces, en este clima de mayor tolerancia, de mayor escucha a la sociedad, los pobres de la ciudad efectivamente generaron grandes movilizaciones. ¿La educación qué rol juega en ese contexto? ¿Cómo era esa educación? Es débil, yo creo. El sistema educativo chileno, bueno, justamente también en esos años se empezó a reformar, porque tiene problemas de cobertura, tiene problemas de una orientación extremadamente humanista, por lo tanto hay que ajustar la coherencia con un país que quiere tener su propio desarrollo industrial, que necesita conocimientos técnicos, en fin, ¿no? Claro. Entonces también está en revisión y yo creo que otro campo, así como hay movilización en el campo de los pobladores o de los campesinos, es también el tiempo de la reforma universitaria. Y por lo tanto es el tiempo en que el gobierno universitario tiene que hacerse más democrático y escuchar a los profesores, escuchar a los estudiantes, hay que discutir los currículums, las mallas curriculares, digamos. Entonces, lo que yo quise llamar la atención en la mañana es cómo la experiencia chilena sesentista de la Unidad Popular es una experiencia de gran expansión de la sociedad civil, es decir, de grandes iniciativas de organización y movilización en el campo y la ciudad. De otro modo, ¿no? Podríamos decir, eso lo dije claro más hacia el final, la experiencia de la UP en Chile es la experiencia más democrática que haya vivido la sociedad chilena en toda su historia. El problema de la UP está en cómo el sistema político procesa y cómo las instituciones procesan estos cambios que se están viviendo en la sociedad. Yeah. Y ahí parece que el sistema político tiene grandes resistencia al cambio. Primera resistencia a la reforma agraria, a la élite y a la oligarquía chilena nunca le gustó la reforma agraria, por lo tanto buscó bloquearla de todos los modos. Y uno de las primeras víctimas de la reforma agraria fue un funcionario de la Cora, famoso caso en Almería, en Linares, a fines de los 60. ¿Por qué? Porque los dueños de la tierra no querían ceder esos viejos privilegios que venían de la época colonial. Entonces el golpe fue como un empujón violento a los obreros y a los pobres que en el fondo querían entrar al poder. Más que un empujón fue expulsarlos de la sociedad, expulsarlos de la escena histórica. Decir, mira, no nos gustan como invitados. Queremos seguir y reconstruir un país desde las élites. ¿Qué es como se ha formado históricamente este país? Exactamente, que es un rasgo muy fuerte de este país. ¿Y entonces ya no tenemos permiso de tener ese sueño después de ese golpe militar? Es decir, yo creo que ese es el efecto más pernicioso del golpe, que es bloquear los sueños, o leer los sueños como desacato, como indisciplina. Y incluso construir lecturas históricas haciendo sinónimo de la organización y la movilización social como
como acciones polarizadas, como acciones violentas, Marxismo, como acciones de leninismo. odio, etcétera. Y yo cuando estudio, además no solo Chile, sino que veo América Latina y hacemos análisis comparativo en otros países, la violencia política chilena desde el campo popular es mínima. Es decir, aquí la violencia es social. Incluso, y es social porque se expresa en un recurso que ha sido muy chileno, digamos, ¿no? Que cuando los movimientos avanzan y no tienen respuesta a sus problemas, toman sitio, toman campos, toman el liceo, toman la universidad. Es el recurso extremo, por decirlo así, de la movilización. Cuando no soy escuchado, bueno, entonces me tomo el ministerio, me tomo la universidad y presiono para ser escuchado. Pero esto aquí no hay grupos guerrilleros que ataquen cuarteles, bloqueen caminos, destruyan comisarías, se toman un aeropuerto. Claro. Y esto que estoy diciendo en Argentina ocurrió, por ejemplo. Montonero es capaz de tomarse un aeropuerto. El RP ataca no solo cuarteles menores, cuarteles generales de las Fuerzas Armadas Argentinas, con un desastre, por supuesto, pero digamos, si vamos a hablar de violencia política, en el caso argentino, en el caso uruguayo, incluso en Brasil, para qué decir Colombia, hay tradiciones de violencia política muy fuertes. Chile tiene pocas tradiciones de violencia. Y cuando ha existido es violencia social. Los mapuches no asesinaron a ningún dueño de fundos en la zona de la Araucanía. Lo que hicieron fue que corrieron los cercos, reivindicando sus viejas, la propiedad de sus tierras, digamos, y de sus comunidades. ¿Ya? Entonces, sin embargo, se ha construido una imagen de estos años como una imagen de violencia, enfrentamiento diario, vivíamos casi al borde del abismo, en fin, donde los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Sí. En la tarde vamos a tener una ponencia de Patricio Bernedo, que justamente nos va a hablar de ese tema, digamos. Yo lo he visto también ya en otros autores. Los medios contribuyeron a crear el clima, efectivamente, ese clima subjetivo de una sociedad que está por poco menos que al borde de una guerra civil. Pero esto era parte de la construcción psicosocial que preparaba el golpe de Estado. Y da cuenta también de la propiedad de los medios de comunicación. Exactamente. En la élite. Y como pasa hasta ahora con los medios, digamos, ¿no? Porque estas lecturas, además, que se hicieron a partir del informe Rettig, en realidad, ¿no? Que es la lectura de decir, bueno, lo que pasó en Chile es que hay proyectos globales o proyectos totalizantes, excluyentes uno de otro, la izquierda, la democracia cristiana o la derecha, y polarización. Resultado, golpe de Estado. Claro. Es como lógico que alguien viniera a ordenar. Exactamente. Y entonces se produce esto que hemos visto en estos días. No todos somos responsables, todos somos culpables porque todos no cuidamos la democracia. No, si nosotros no destruimos la democracia, el pueblo chileno no destruyó la democracia. La democracia en Chile fue destruida por las Fuerzas Armadas y por el apoyo civil que las Fuerzas Armadas recibieron, entonces, tanto de los nacionales como de la democracia cristiana. Y ese es un tema que no se evita, ¿no? Se evita discutirlo. Bernardo Leyton lo discutió con Frey. En algunos momentos, en las cartas de intercambio, correspondencia, y Leyton le dice, mire, lo que pasa es que usted pensaba que no... la diferencia entre usted y yo es que yo pensaba que había más alternativas. Eduardo Frei, que después fue víctima de la dictadura, promovió el golpe de Estado y animó el golpe de Estado. Entonces, pero entonces el golpe está fraguado en otro lugar. La destrucción de la democracia no se hizo en el barrio, en las poblaciones o en las fábricas, en los fondos, no, se hizo en el Estado. Y entonces usted decía que ese fue el momento más democrático que tuvo Chile. Yo creo que ha sido el momento más democrático en Chile, sí, efectivamente, desde el punto de vista de la participación, de la diversidad de actores, etcétera. Pero otra cosa es que eso haya tenido un correlato político coherente. Eso no alcanza a ser coherente. Por ejemplo, ¿no? Si tú piensas, si están surgiendo barrios populares, lo ideal sería que tuviéramos municipios más democráticos, que no tenemos hasta ahora. Y por lo tanto, en los barrios la gente sabe que no se autogobierna. Que en realidad tiene que votar por alguien que le ponen los partidos y elegir cada tanto, y si ese alcalde es pillo y tiene concejales a su favor, más o menos que puede hacer lo que quiera. Claro. Control sobre esas autoridades, participación en el gobierno municipal, local, no tenemos. ¿Y tampoco estaba en esa época? Tampoco existía en esa época. Eso, por ejemplo, época. faltó. Exactamente. Por otro lado, tenemos el tema de la propiedad. Claro, el tema de la reforma agraria se podía regular, pero hubo dificultad de poner de acuerdo a la democracia cristiana con la Unidad Popular respecto de, a pesar de que había ley, de regular hasta dónde iba a ser posible la reforma agraria. Porque además había problemas que el Estado tenía que invertir, tenía que hacer gasto. En el caso de la industria yo creo que es más complejo, pero es más complejo no tanto porque la voluntad de Lupey ha sido expropiar todas las industrias, sino que más bien frente al boicot
que genera el empresariado chileno ya el año 72 y el paro de octubre, los trabajadores, claro, tomaron más industria de la que estaban programadas. Pero también tal vez eso se podía negociar, pero la negociación suponía que los empresarios produjeran y que no boicotearan la producción. Pero y por también tanto generaran un problema adicional a la UP de que no hay productos y que entonces el mercado negro. Los errores de la UP en ese campo económico fue básicamente, yo diría... Desconocimiento. No, fue esto mejorar las condiciones salariales de los pobres sin una contraparte sólida en la economía, que generó mucha inflación y favoreció todas estas políticas de boicot. Claro. Entonces sí, hay errores, por supuesto, en la izquierda, pero que no explican que el golpe sea inevitable. Yo creo que más bien el golpe es promovido por determinados grupos de la sociedad y luego busca ser legitimado con una lectura histórica o de memoria que nos haga creíble que no había alternativa. Mario, yo eso lo discuto. Ya para ir cerrando este tema, ¿cómo podemos decir que sigue afectando en los movimientos sociales que durante los últimos años han ido surgiendo en Chile a propósito de demandas ciudadanas, pero también a propósito de demandas educacionales? Vemos, por ejemplo, sobre todo en la educación, que pasan los años y la demanda sigue, pero no hay una respuesta por parte de ninguno de los gobiernos respecto del problema de fondo. Claro. Entonces, ¿puede ser uno de esos de los efectos de la dictadura? Por supuesto, pero no solo eso. Fíjate que el ejemplo que tú pones es fantástico, porque es lo que yo quiero mostrar sobre la Unidad Popular. ¿Dónde está entonces el problema hoy día? ¿Está en el movimiento o está en el Estado? ¿Quién es el que se niega a reformar? ¿Quién es el que refracta la posibilidad de una reforma? El Estado. Nuevamente es la élite. Es la élite. Es decir, claro, uno podría decir, pasar el tiempo y decir, no, el problema de nuestro estudiantil fueron los encapuchados. No, los encapuchados son un dato menor. Y incluso habría menos encapuchados si hubiera más apertura en el sistema político a conversar con los estudiantes. ¿Ya? El problema no son los encapuchados. No es la violencia que pueden generar los estudiantes, que es mínima además. Nuevamente los medios de comunicación colaboran ahí. Y nuevamente los medios de comunicación colaboran para decir que en realidad en cada marcha lo más importante es la acción de los encapuchados y no los 100.000 o 200.000 que desfilaron en Santiago. Claro. Yo participé en muchas de las marchas y conozco, y muchas veces ni siquiera alcancé a ver a los encapuchados. Entonces, ahí están las construcciones y los debates interpretativos, ¿no? Y cómo se ejerce el poder. Primero, el problema está en el Estado, no está en la sociedad. La sociedad ya manifiestamente le ha dicho al Estado, mire, no nos gusta este sistema educativo es injusto. Y los estudiantes siguen teniendo el 70% del apoyo a la ciudadanía. Entonces esto no es democracia. Por supuesto que no, pues esto tiene todos los límites, porque además, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Estado no se hace cargo? Porque el Estado está regido por una Constitución que le permite, si no quiere escuchar, no escuchar. Porque para producir cambio hay que tener quórum calificado, 2/3 o 3/5 de los votos. Y como el binominal es un sistema de empate, significa que producir el cambio para alcanzar, supone alcanzar unos quórum que implica estar de acuerdo con el otro. Claro. O sea, todos tienen que estar de acuerdo. Y si la derecha no quiere, no hay cambio, hay veto. Hay un veto institucional para producir cambio. Entonces el problema está ahí. ¿La derecha siempre ha mandado entonces en Chile? Por supuesto, y por eso es que el propio Lagos se da cuenta después de los años que a pesar de que quiso firmar una constitución democrática no alcanzó y que en realidad el binominal, como dice ahora él, es un cáncer. Claro que es un cáncer. ¿Por qué? Porque además el resultado, esto en el mediano plazo, es que las instituciones se vuelven ilegítimas y por lo tanto la ciudadanía deja de creer y deja de respetar y le deja de importar. Y por eso cuando esta chica el año pasado, la Eloísa, dice funemos la elección municipal y produce escándalo y el 60% no vota, uno dice, ¡ay, qué poder de convocatoria que tiene esta chica! No. Qué problema que existe en esta sociedad. Sí. Qué grado de legitimidad que tiene el sistema político chileno. Ese es el problema. Entonces el problema es político, institucional. Yo lo que decía es que en el fondo, entonces si atendemos a la perspectiva y a la dinámica social, podemos empezar a aprender otras cosas y a poner en valor la capacidad de organizarse, de participar que tiene nuestro pueblo. Y si la democracia no es del pueblo y si no se relaciona con el pueblo, no es democracia en ninguna parte y tampoco en Chile. Por eso es importante conversar estos temas también en televisión. Muchas gracias, Mario, por venir a reflexionar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Todo esto por parte de UMAC TV, para que nunca más.